enseñarles un tema que es profundo, pero que a través de los años y ahora con las redes sociales, la gente se está pegando tremenda enredada acerca del Evangelio de Jesucristo. Y quiero aclarar hoy un término que precisamente lo tengo escrito en este libro, que es un libro manual. La presentación que ustedes verán online, en las plataformas online, es diferente. Este es el primer libro que saqué printeado y quiero basarme en esa enseñanza porque ahí precisamente en el libro echa fuera lo negativo, ayunando en este tiempo, ahí estoy explicando un término que se está mal usando. La Iglesia de Jesucristo está usando términos que los acomodan de afuera y en vez de cautivar la atención del mundo, lo que están haciendo es que el mundo no le interese el Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque recientemente o a raíz de lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, con las máscaras, con todo esto, está sucediendo un fenómeno en que unos lo llaman que la gente se suicida, o sea, suicidios, pero otros sabemos que hay mano negra de Satanás detrás de cada evento. Pero las redes sociales, bien usadas, son muy buenas, pero los hijos de Dios o aquellos que han recibido a Jesucristo, a veces cuando hay programas que tienen millones de personas, millones de seguidores, o en inglés le dicen follower, ¿qué es lo que pasa? Que en vez de atraer esa gran oportunidad sobre ese programa que se está hablando sobre un suicidio, que sabemos perfectamente que es un emisario de uno de los príncipes de la maldad o principados de la maldad que opera en el mundo. ¿A qué me refiero? Estoy hablando a los hijos de Dios cuando se descuidan y los hijos de Dios por mal conocimiento, por falta de estudio de la palabra, de escudriñar la palabra, las sagradas escrituras, lo que hacen es que meten la pata en las redes sociales. ¿Me estás escuchando, mi gente? ¿Estás escuchando, pueblo mío? En vez de atraer al mundo para los pies de Cristo, lo que hace es ver el Evangelio como si fuera lo peor y la gente del mundo no va a venir al Evangelio. ¿A qué se refiere usted, pastora? Bueno, me refiero a los temas y programas en social media que han hablado recientemente sobre la cantidad de suicidios que están ocurriendo alrededor del mundo. Y estos son programas en donde los hijos de Dios, por mala información, lo primero que dicen, se suicidó porque no tenía a Dios en su corazón. Eso es lo que viene a decir la gente. Se suicidó porque no tenían a Dios en el corazón. Y hoy vengo a aclararles a ustedes qué quiere decir ese término de no tener a Dios en el corazón y cómo ustedes pueden, esa es una gran oportunidad para ministrar al mundo. Y yo sé que nosotros, los pastores, algunas iglesias han enseñado mal este término, pero el hecho que algunas iglesias hayan enseñado mal este término es tu responsabilidad también, porque no has escudriñado, no has estudiado la palabra de Dios. Vuelvo y lo repito. Aquí yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de estudiar la palabra de Dios, la Biblia, lo que llaman comúnmente la Biblia. Si usted lee la Biblia o un libro, o cuando usted está en la universidad, lee solamente, usted está leyendo, pero no está estudiando. ¿Estás entendiendo a lo que yo me refiero? Ok.
Entonces, los hijos de Dios, todos, se suicidó porque no tienen a Dios. Se suicidan porque no tienen a Dios. Quiero enseñarles a ustedes hoy qué significa no tener a Dios para que usted no vuelva a cometer ese error en las páginas sociales y en vez de atraer gente para el evangelio, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se va del evangelio o no quiere conocer a Jesucristo. Vuelvo y se lo digo. ¿Qué significa tener a Dios en el corazón o qué significa no tener a Dios en el corazón? Vamos a ir y lo primero que les voy a enseñar es la diferencia entre ser criatura de Dios, o sea, creación divina, creación de Dios, y ser hijo de Dios. Ahí parte la raíz. Si nos vamos a la Biblia directamente, porque déjenme, yo les busco aquí para que ustedes vean en los términos. En el libro, yo les represento con gráficas, una gráfica donde les enseño la diferencia entre ser criatura de Dios o viejo hombre o ley del pecado. Para que usted me entienda que usted a veces mal usa los términos bíblicos y puede ofender a otra persona y perder la oportunidad de que esa persona no venga a los pies de Cristo. ¿Me están entendiendo? Ok. Entonces, vamos al Génesis 2:17 para ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra acerca de esto. En el Génesis 2:17, Dios pone algo que dice, mas del árbol de la ciencia y del bien, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieras o comieres, ciertamente morirás. Fíjense, ahí lo acabo de leer. Ahora vamos a estudiarlo. Vuelvo y leo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva, su creación máxima, le estaba diciendo, todo esto es tuyo, lo he hecho para ti. Pero por ahora, por este tiempo, por este momento, no vas a comer de la fruta de ese árbol, no vas a meterte con ese árbol, porque ese árbol tiene el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y todavía tú no estás preparado para comer y saber qué es el bien y el mal, porque si tú lo comes, tú ciertamente vas a morir. ¿Cuántas veces no hemos leído, releído ese versículo? Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que no lo estudiamos. Ese es el problema. No lo estudiamos. Entonces, ¿qué Dios le estaba diciendo a Adán y qué le estaba diciendo a Eva? Mis niños chiquitos, mis niños lindos, esto es para los que tenemos hijos. Si usted no tiene hijos, si usted no tiene hijos todavía, usted tiene padre si usted fue niño o niña. Entonces, va a entender. Dios le estaba diciendo, mis niños chiquitos queridos, ustedes todavía no están capacitados para saber la profundidad que hay o la diferencia que hay entre el bien y lo malo, entre lo bueno y lo malo, entre lo positivo y lo negativo, todavía no. Eso es como si yo a mi hijo cuando tenía 10 años, yo le hubiese dado las llaves de un carro para manejar.
Ese es un ejemplo muy común que ponemos los pastores. 100% que si le das las llaves de un carro a manejar a un niño de 10 años, primero infringe la ley, segundo, tienes el 98% de posibilidades que te estrelle el carro, por no decir el 100%, ¿es verdad o no? Entonces, y tercero, que tienes la posibilidad de que se estrelle y se mate. ¿Es así o no? Entonces Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que cojas las llaves y comas y te montes en ese carro, ¿qué te va a pasar? Te vas a matar, vas a morir. Cuando Dios estaba hablando a Adán y a Eva sobre esto, no era porque Dios le estaba ocultando algo al hombre, no, simplemente no era el tiempo. Eran su creación máxima, su creación, que ahí es a donde viene la terminología y la gran pelea que les digo. Vamos a leer ahora Romanos 5:12, en donde dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí lo leí, ¿verdad? Es Adán y Cristo. Ahí leí esto. Ahora lo vamos a estudiar igual. Dice, por tanto, todos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre. Déjame decirte que el término mundo no es igual que el término tierra. ¿Lo habían visto así? Seguro que si lees solamente no lo ves de esa manera. Vuelvo y te digo, el mundo no es igual que la tierra. La tierra es la tierra. Pero ¿qué es el mundo cuando Dios estaba diciendo, por tanto, como el pecado entró al mundo por el hombre, ¿no? ¿A cuál mundo se refería Dios? Pues el hombre es cada mundo. El mundo es el alma que está en tu cabeza, que maneja tu pensamiento, las emociones, el pensamiento, la decisión, la voluntad. Entonces, Dios le dice, por tanto, como el pecado entró al mundo, o sea, al alma del hombre, por el hombre, ¿por qué? Por la creación que él había hecho, y por el pecado, la muerte. Ahí tenemos un estudio para un mes completo, pero yo lo voy a resumir. Voy a tratar de resumirlo. Aquí lo tengo escrito en el libro. Cuando Dios estaba diciendo el pecado entró a tu alma, ¿a causa de qué? De la criatura que yo creé, del hombre que yo creé. Y ese pecado, o sea, la desobediencia, pecado es fallar a donde, al blanco, a donde Dios te ha dicho, vete por este camino, pero tú te vas por el otro. Ese es el pecado. La palabra pecado tiene varias connotaciones. Entonces, y por el pecado, por haber fallado, por haber desobedecido, entra que la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Esta palabra hombres en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, quiere decir mujer y hombre. No se refiere solamente a los machos, a los hombres. No. Dice, por cuanto todos pecaron. Aunque haya cometido la desobediencia a Adán y Eva, quiere decir que nosotros arrastrábamos. Escucha lo que te estoy diciendo. Arrastrábamos ese pecado.
que te voy a explicar, porque ya los hijos de Dios no arrastramos con ese pecado. Entonces, ahí es la gran diferencia de la terminología, es que no tienen a Dios en el corazón. ¿Eh? Cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios hablaba directamente con ellos. Al Adán y Eva fallarle, desobedecerle y no estar preparados para manejar eso, ya entró un conocimiento de maldad en ellos. ¿En dónde entró? En su mente. Entonces su voluntad, su decisión no era la misma, que estaba en armonía, en la energía de la creación de Dios, que era luz solamente. Y en la luz no había oscuridad, era solo luz y brillo. A medida que fue pasando los años, ¿qué sucede? Dios lo había dicho ahí. De ciertamente morirás. Esa es la muerte de perder ese brillo, esa luz tan hermosa, esa energía clara que no tenía tinieblas, que no tenía oscuridad. Entonces la iba perdiendo y en la mente del ser humano que está en el alma, pues es que se venía dando esa lucha entre el bien y el mal, porque ya había esa astucia, esa maldad en la mente. Entonces, aquí es a donde se llama una criatura de Dios. ¿Y a qué se le llama ahora? ¿A qué llamamos nosotros un hijo de Dios? Es la gran polémica que existe hoy en día en las redes sociales. Y te lo estoy enseñando para que no metas la pata, para que cuando vayas como cristiano a opinar, primero piensa cómo puedes cautivar esa alma, cómo puedes sanar ese corazón. Hay corazones testarudos, necios, porque están 100% contaminados. Bueno, se dejan un tiempito. Tú sembraste la buena semilla. Ahí. Esto que está escrito en la palabra, en la Biblia, ya el hombre tenía tanta maldad y por eso viene el diluvio, la destrucción, porque el hombre le pudo más la maldad que esa luz hermosa y esa energía con la que Dios lo había creado. Y ahí es cuando Dios destruye todo, pero entra a jugar luego, años después, la sangre de Jesucristo. Dios dice, ya el hombre metió la pata, ya el hombre la embarró, ya el hombre la... ¿Cómo vamos ahora a restaurar para que el hombre sea original al diseño que yo lo creé? Dice, uno de nosotros, mi hijo amado, pueda tener que la sangre nuestra los cubra. Digo nuestra, el Espíritu, el Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando viene Jesucristo, única y exclusivamente mediante Jesucristo, la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué es la sangre? La sangre es vida, mi gente. Si a usted le sacan la sangre de su cuerpo, usted muere, ¿verdad? Físicamente. Muere cerebralmente. Entonces Jesucristo derramó sangre y la sangre es vida, la vida que usted y yo tenemos hoy en día para ser hijos, convertirnos en hijos, otra vez en herederos de Dios y volver a restaurar. Por eso es que la mente, cuando hay criaturas de Dios, tienen la mente, el espíritu completamente negro, vacío y no entienden lo que Cristo hizo. No entienden qué es estudiar la palabra. Por eso usted no le puede decir a una criatura de Dios, es que usted no tiene a Dios en el corazón. Porque si usted le dice, no, es que yo no tengo a Dios, usted no tiene a Dios en el corazón, la gente se siente herida, porque la gente confunde la terminología, creer con tener. La gente del mundo, la criatura antigua de antes de Jesucristo, los que no han recibido a Jesucristo, ellos piensan en su mente
que creer en Dios es tener a Dios. Y es completamente diferente. Todo mundo cree que puede comprar una casa, pero de creer comprar una casa a tener una casa propia, hay mucho camino, ¿verdad? Todo mundo quiere ser famoso. Todo mundo quiere ser famoso. Pero de querer a tener, hay mucho trecho. Entonces, todo esto lo vamos a referir a la Biblia. Vamos a ir nosotros la diferencia de ser hijo de Dios para cuando usted se encuentre en las redes sociales, esto usted tenga que responder. Vamos a leer Romanos 8 en el versículo 2. Es del 2 al 16, pero les voy a resumir el versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley es una ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, otra vez vuelve a nombrar ley, del pecado y de la muerte. Vuelvo y se lo leo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Estás entendiendo? Ahora vamos a estudiar ese versículo. ¿Qué Dios nos está diciendo con esto? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cristo es uno, Jesús es otro y son uno mismo. Me explico. Cuando Jesucristo o Jesús de Nazaret se convierte en el Cristo crucificado, quiere decir que hay una ley espiritual de vida en ese sacrificio. ¿Pero qué tipo de vida si tenemos vida? De vida eterna. Porque dice la ley del espíritu de vida. O sea, no se refiere a la ley de la carne ni de la mente. Se refiere a la ley del espíritu, o sea, del hombre eterno, el espíritu con que Dios les sopló. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo viene y la ley de vida en ese momento es encarnada en la tierra y por ende en el mundo, o sea, en el alma del hombre. Dice que esa ley de vida en Cristo ha liberado al hombre de la ley del pecado, o sea, ¿de la qué? De la ley anterior que les acabo de decir. Por eso es que hay gran debate y por eso es que cuando en las redes aparecen, no, es que no tiene a Dios en el corazón. Mi gente, nunca vuelvan a decir eso, porque todo el mundo fue creación de Dios y todo el mundo cree en Dios. Y el mundo no te va a entender esa terminología. Es que es así. El mundo no entiende esa terminología. El mundo piensa que creer es igual a tener y no. Entonces lo que tú le debes de decir, el viejo hombre, aquí lo tengo explicado con gráficas, el viejo hombre, y te lo sostengo con versículos bíblicos, porque el libro que acabo de escribir es un libro donde están los versículos bíblicos. No es porque a Marlene se le antojó escribir, porque a Marlene le parece. No, a mí no me parece. Es lo que las Sagradas Escrituras, lo que la Biblia, lo que la Torá, que es lo mismo. Aunque déjeme decirle, porque yo sé que van a haber algunos rabinos y algunos pastores que van a decir, pero hermana, es que la palabra Biblia no existe en la Biblia. Eso es cierto. Eso es un modismo, pero no nos vamos a poner a discutir por esa terminología. Hoy la enseñanza es sobre la criatura de Dios y sobre los hijos de Dios. Cuando ustedes vean en las redes sociales, ay, es que se suicidó, usted no le diga a una persona del mundo, es que no tienen a Dios en su corazón.
porque ya sabes que ellos confunden el creer en Dios con el tener a Jesucristo en el corazón. Debes de tomar un poquito de tiempo y decir, se suicida la gente, ¿por qué? Porque no ha nacido de nuevo, porque no ha recibido a Jesucristo. Entonces son manipulados por un espíritu que lo maneja un principado y ese principado tiene emisarios. En la próxima prédica, en la próxima enseñanza les voy a decir cuáles son los 7 principados que reinan el mundo y que por eso el mundo tiene hambre, hambruna, pobreza, desengaño. Los jóvenes hoy en día no saben si van para el norte o van para el sur. Hay indecisiones, hay infidelidades, el hombre no puede ser fiel. Y por eso hay canciones que incitan a la infidelidad y toda la cosa. Eso es para otra enseñanza. Así es que mi gente, queda muy claro. Esto es una enseñanza cortita, pero es una enseñanza que por favor estudia, escudriña. Y si no, aquí en el libro de Echa fuera lo negativo, ayunando en este tiempo, es para que aprendas a ayunar y aprendas a recibir esas revelaciones. Eso se llama en el hebreo el Sod de Dios, así se dice. Otra enseñanza también diferente. Entonces, ni siquiera es el Ramés, ni siquiera es el Dras, es el Sod de Dios. Estoy hablando términos en hebreo que ya después les enseñaré sobre eso. Entonces, queda muy claro, cuando ustedes vean, el mundo pasará a suicidio. Un hijo de Dios jamás se va a suicidar porque tiene la ley de vida de Cristo en él. Cuando Cristo vive en uno, no existe ningún demonio o principado que venga a poseer ese cuerpo para incitarlo al suicidio, porque Dios no le da autoridad a Satanás y sus secuaces de llegar a poseer el cuerpo de un hijo de Dios. Es por eso que nosotros ni siquiera pensamos en un suicidio. Y no es religiosidad, es que no existe dentro del mundo nuevo de la restauración del espíritu de vida en Cristo Jesús el querer suicidarse. ¿Por qué? Porque los que se suicidan es porque tienen la manipulación de un emisario, de un diablo, de un ente maligno que constantemente los bombardean. Quítale la vida, quítate la vida porque eres rechazado, porque no te aman, porque no vales nada. Eso es lo que piensa el mundo. Pero los hijos de Dios no vivimos en ese mundo. Yo lo dije recientemente de un sueño que Dios me había dado y no lo dije bien predicado. Porque Dios mostraba cómo Lucifer enviaba a los emisarios de Dios para trabar la mandíbula y que nadie, que la gente del mundo no pudiera decir Jesucristo te amo, Jesucristo te alabo, alabar a Jesucristo. ¿Sabía usted que el nombre más controversial en el mundo entero, en cualquier cultura, ciudad, lengua o como lo llame, es el nombre de Jesucristo? O simplemente usted salude a una persona y dígale, una persona que usted no conozca, Jesucristo te ama. Hágalo. A ver si no lo saludan a usted como raro, ¿no? Como ese bicho raro. ¿Qué está diciendo? Jesucristo me ama. Me ama. Y hacen carita, ¿no? Eso tienen hasta identidad de cara, me ama. Entonces, próxima vez que toquen el tema del suicidio, por favor, mi gente, no le digas a la gente no tienen a Dios en su corazón. Porque ya sabes, la gente del mundo piensa que creer es igual a tener. No lo tienen, definitivamente. Son creación de Dios, sí. Y por ser creación de Dios, pues tienen la parte de imagen y semejanza, pero no tienen la mente de Cristo. Entonces usted le dice, es que no había recibido a Jesucristo en su corazón.
es completamente diferente. Hay varias enseñanzas, muchas enseñanzas, como quiero enseñarles a ustedes los 7 principados también que rigen el mundo y que llevan a la gente al suicidio y por qué toda esta gente se suicida. Los niveles de oración también, que aquí mismo estoy viendo que es diferente, le estoy enseñando, es muy diferente cuando usted lee a cuando usted va a estudiar. Cuando uno dice, yo estudio la Biblia, la gente también lo mira a uno raro. Es la misma familia de uno, ¿no? Estudiar la Biblia. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿No? Y hacen caras. No, no, no. Son actores. Hay muchas enseñanzas. Y los voy a invitar próximamente porque no quiero despedirme sin decirles que este libro va a estar en la página de JMG International Group y en varias plataformas online, donde le enseño a la gente cómo puede usted echar fuera todo lo negativo. Lo negativo es estos términos. Es volver a reformatear tu chip cerebral, de volver a los principios de la creación de Dios cuando te dio dones, cuando te dio brillo, cuando te dio la luz sin nada de oscuridad y que brilles. Entonces, próximamente estaré diciéndole a dónde ustedes los compran porque tenemos un 75% de descuento, solamente $3.50 para que todo el mundo, la gente de Sudamérica, Centroamérica, sí, son $3.50 el libro. Me están haciendo aquí señas que me están escuchando. Son $3.50. Yo sé que es muy poquito, pero es eso para que usted lo pueda comprar si está en Colombia, en Sudamérica, en Centroamérica, porque te vas a nutrir y te vas a enriquecer. Y todo está basado con versículos bíblicos. Así es que me despido de ustedes, los espero ya para el próximo domingo. El miércoles y domingos recibirás enseñanza. Entonces, les mando 1000 bendiciones en el nombre de Yeshua HaMashiach, y Yeshua HaMashiach quiere decir Jesucristo en hebreo, porque también por eso dice la gente, Yeshua HaMashiach se cambió de religión, eso es una religión extraña y esa, no, Yeshua HaMashiach aprende, culturízate. Yeshua HaMashiach quiere decir Jesucristo.